Nació en Ferrol hace 42 años, está casado, tiene 4 hijas, se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago y se doctoró en la Universidad de Bolonia, en Italia. En el año 96 accedió a una plaza de profesor titular interino en la Facultad de Derecho de Ourense y desde 1999 es profesor titular. En 2003 se incorpora a la Universidad Compostelana, en la que es decano de la Facultad de Derecho desde 2007. Profesor de Derecho Administrativo, es especialista en Administración Local. Don Luis Míguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos dicho bien, ¿no? Sí, todo correctamente. Bueno, aunque sea un currículum muy sucintos, lo que le contamos a nuestros espectadores, suficiente. Y habría mucho más que contar. El Consejo de Ministros de Gobierno aprobó hace algo más de una semana la ansiada reforma de la Administración local, la esperada reforma. ¿Cubre ese texto todas las expectativas generadas o se ha quedado, que diríamos en fútbol, a media salida? Bueno, primero hay que aclarar que todavía no está aprobada la reforma. Está aprobado el anteproyecto. No, ni siquiera. El anteproyecto fue a informe al Consejo de Ministros. Sí. Y todavía va a tener un recorrido. Pero aprobado el informe en cualquier caso. Antes de pasar a las Cortes. Entonces, quiero decir, todavía le queda recorrido. Lo digo porque nosotros hemos estado siguiendo, digamos, el tema y el anteproyecto ha experimentado pues muchas modificaciones y probablemente aún experimente alguna más antes de entrar en las Cortes y no digamos ya hasta su aprobación final. Con las enmiendas en el Parlamento. Incluso antes habrá todavía, yo creo que un trabajo de depuración técnica. ¿Cubre las expectativas? Hay una cuestión fundamental que el texto no aborda y que es muy esperada o que era muy esperada también por la sociedad, que es el tema de las fusiones municipales. Entonces, es un texto que de alguna forma viene condicionado por la necesidad de eludir o por el intento de eludir esa cuestión de las fusiones, que es una cuestión, como usted sabe, muy polémica, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista sociológico. Enseguida hablamos de las fusiones, asunto importante. Le confieso que, echando un ojo a ese anteproyecto, inicialmente pensaba que era una reforma tímida o tibia, pero ahora la he visto con detalle y creo que puede ser más o menos discutible, naturalmente, pero no creo que sea una reforma menor. No, no es menor. Todo dependerá también de hasta qué punto se llegue a aplicar, porque contiene medidas como la posibilidad de que en los municipios de menos de 20.000 habitantes que no sean capaces de prestar a un coste estándar sus servicios, pues esos servicios se transfieran a las diputaciones, que veremos hasta qué punto luego se aplica o no se aplica. Si se aplicase, supondría o podría suponer una verdadera revolución en el ámbito local. Es una reforma que si se llega a aplicar en la manera en que está concebida, puede ser efectivamente una reforma muy profunda y muy fuerte de nuestra administración local. Según usted, la verdadera reforma de la administración local serían las fusiones. Sería abordar una reordenación del mapa municipal, eso sí que sería una reforma a fondo. ¿Qué ventajas tienen las fusiones desde el punto de vista ciudadano? Es una cuestión que es también, muy discutida, porque tiene sus pros y sus contras. En principio partimos de una situación en la cual tenemos un número de municipios que parece excesivo. En el total nacional hay 8.116 municipios, aquí en Galicia 315, y claro, lo más llamativo es que en el total nacional, pues fíjese, alrededor 4.800 municipios son de menos de 1.000 habitantes. Aquí en Galicia, que es una cosa que parece verdaderamente llamativa, aquí en Galicia de menos de 1.000 habitantes hay pocos, hay 22 nada más, pero que tengan menos de 5.000 habitantes en Galicia hay más de 200. Entonces, son unos datos, insisto, que llaman la atención a la sociedad y que entonces, ya desde hace mucho tiempo, pues hacen que se hable, que se debata sobre el tema de la reforma del mapa municipal. Este anteproyecto, por cierto, habla de agrupación de servicios, no de fusiones, como usted decía, pero también dice que no desaparecerá ningún municipio, con lo cual cierra la puerta. Claro, porque ahí viene después la segunda parte que le decía. Entonces, se puede plantear pues hay muchos municipios, tienen poca población, necesitaríamos tener municipios más grandes pues para que tengan más capacidad, más recursos para prestar servicios a los ciudadanos. Pero hay, digamos, la parte negativa. La parte negativa es que digamos que los municipios, el municipio tal como está concebido hoy, tiene un arraigo entre la población. Hacer desaparecer un municipio no es algo, digamos, inocuo desde el punto de vista social, y políticamente es muy difícil abordar esa cuestión. ¿Pero usted no cree que el ciudadano busca más servicios que la identidad que pueda tener como tal un concello de 800 habitantes? Pero las dos cosas están relacionadas. Usted piense que si se fusionan varios municipios, habrá que poner la capitalidad municipal en uno de los antiguos municipios. Los otros pierden, digamos, la capitalidad, la presencia, digamos, política local. Entonces, el ciudadano puede pensar, y puede pensarlo a lo mejor incluso legítimamente, que eso le supondrá también una disminución de la calidad de los servicios. Pero no tiene por qué. No tendría por qué, pero el temor en la población existe. Y entonces eso hace que las fusiones municipales sean siempre muy polémicas y políticamente probablemente sean muy costosas. De ahí que sea una cuestión que no se quiere abordar. Y luego hay otro tema, que es que
A lo mejor no siempre tampoco la fusión municipal es la panacea para todos los males. Piense usted en Galicia. En Galicia tenemos una estructura de población muy dispersa que genera un sobrecoste muy grande en la prestación de los servicios. ¿Qué ocurre? ¿Que con una fusión municipal ese sobrecoste se arreglaría? No, porque la población seguirá dispersa. Entonces quiero decir que la fusión municipal puede arreglar algunos problemas, pero tampoco hay que pensar en que sea la panacea universal para todo el problema. Sin embargo, aquí en Galicia ese proceso de fusiones, aunque todavía tímido, ya se ha iniciado con esos dos ayuntamientos coruñeses, Oza dos Ríos y Cesuras. Sí, pero es un ejemplo único, y por otra parte, pues ya han visto, ya ha podido ver la gente lo que ha pasado. Quiero decir, efectivamente se ha llevado a cabo porque había un acuerdo político entre los alcaldes, entre los grupos mayoritarios, pero en el municipio más pequeño, que va a perder la capitalidad municipal, hubo una resistencia social a esa fusión, que veremos después si pasa o no factura cuando lleguen las elecciones correspondientes. Plantear eso a una mayor escala, generalizar eso, ¿cuántos conflictos podría producir? ¿Quién está políticamente dispuesto a asumir eso? Por eso este anteproyecto de ley no va por esa línea. La elude y busca otras vías. Ya en el anecdotario se me venía a la cabeza que en uno de esos plenos para aprobar los primeros pasos de la fusión, a una señora le preguntaron los periodistas y decía: ¿usted está contenta con que su concello se sume a Oza dos Ríos? Y decía: no, yo prefería que se sumara a Betanzos. Y decía, bueno, ya se abría todo tipo de posibilidades. ¿Sería necesario hacer una ley para regular, en cualquier caso, esos procesos de fusión? Bueno, sería conveniente, evidentemente. El marco legal actual permite o da unas posibilidades para reordenar el mapa municipal, pero si se quiere llevar un proceso generalizado de reordenación del mapa municipal e incluso hacerlo de manera forzosa, sería conveniente, desde luego, tener una cobertura legal específica. Vayamos viendo, don Luis, si le parece, punto por punto, lo que conocemos de ese anteproyecto, que, como dice usted, todavía es borrador, sí, que además tendrá que pasar todos los trámites. Y podrá experimentar más modificaciones. La nueva ley fijará, tal y como está prevista, competencias exclusivas para los concellos, devolviendo a las comunidades autónomas algunas que prestaban actualmente, como las de educación o sanidad, colegios y algunos centros sanitarios. Y algunos servicios sociales. ¿Está usted de acuerdo con esa redistribución? Bien, esa redistribución viene provocada por una demanda que se venía formulando desde hace mucho tiempo desde el ámbito local. Desde el ámbito local hace mucho tiempo, que usted supongo que habrá oído hablar de eso que llaman las competencias impropias, sí, que es un concepto que, vamos, jurídicamente es bastante discutible. No hay competencias impropias. Todas las competencias que ejercían los municipios tenían un apoyo legal en un sitio o en otro. Lo que hay, o lo que había, son competencias que ejercen los municipios sin financiación suficiente. Entonces, la queja de los alcaldes venía de ahí, de que se les obligaba a realizar tareas para las cuales no tenían un apoyo financiero. Entonces, la idea de la reforma es precisamente despojar o liberar, mejor dicho, habría que decir casi liberar, eximir a los municipios de esas competencias que estaban realizando en esas materias y para las cuales no tenían ese apoyo financiero suficiente. Dice la consejera de Presidencia de Andalucía, doña Susana Díaz, que esta reforma abre la puerta a privatizar servicios que prestaban municipios de menos de 20.000 habitantes, por lo que habrá ayuntamientos de primera y de segunda, dice ella. Eso yo no entiendo muy bien a qué se refiere. Lo que prevé la reforma, como comenté hace un momento, es que en los municipios de menos de 20.000 habitantes que no sean capaces de prestar los servicios obligatorios que la ley les impone a un coste determinado, esos servicios, la titularidad pasa a la Diputación Provincial o a la Comunidad Autónoma, a las comunidades uniprovinciales. Y después la Comunidad Autónoma, o en su caso la Diputación, decidirá cómo se gestiona eso. Si la gestión indirecta es más económica, pues se optará por la gestión. Pero eso también se puede hacer hoy en día, eso no es ninguna novedad. Más opiniones de socialistas que nos sirven para ir ilustrando, y también porque casi todas las críticas al anteproyecto, como se puede imaginar, han venido de ese partido. Emiliano García Paje dice que la reforma hará que los ayuntamientos pierdan competencias en políticas sociales, sí, lo que interpretan como una maniobra del gobierno, según el PSOE, para ejecutar recortes en esa materia más fácilmente. ¿Cuál es su opinión? Yo no entiendo la relación que puede haber entre las dos cosas. Insisto que el retirar a los ayuntamientos competencias en esas materias de servicios sociales, sanidad y sobre todo educación, la colaboración que prestaban los ayuntamientos en lo que es el mantenimiento y la gestión de los centros docentes, es una demanda que se formulaba desde hace mucho tiempo de la administración local, porque los alcaldes... Y desde alcaldes, además, sí, desde ayuntamientos con alcaldes de muy distinto signo porque político. El problema es la financiación, es que se les obligaba a prestar esos servicios sin tener la financiación extra suficiente. Entonces, yo no sé qué tiene que ver eso con los recortes, no veo la correlación claramente. Son opiniones de ellos. La nueva norma del Gobierno reducirá un 31,1% el número de concejales, de ediles. Entre eso y la redistribución de competencias, ¿será suficiente como para sostener económicamente los concellos o será necesario acometer de una vez esa también ansiada reforma de la ley de financiación local?
Bien, yo creo que no va a ser suficiente, porque el problema de la financiación de la administración local y de los municipios en particular es un problema que ya existía antes de la crisis, no ha venido provocado por la crisis. No es un problema, para que nos entiendan, de caída de ingresos porque hay menos empresas, etcétera. Es un problema histórico. Sino es un problema histórico por esas competencias que a lo mejor no les correspondían. Y no solo por eso, sino y transferencias del Estado. Sí, porque tenemos un sistema de financiación local históricamente pues muy deficiente, muy insuficiente. Entonces es un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y esta reforma no lo aborda o intenta abordar una racionalización de las competencias, intenta también obligar a los ayuntamientos a que se centren en prestar los servicios mínimos y obligatorios que les impone la ley antes de meterse a realizar otro tipo de actividades discutibles, que eso está muy bien, yo eso lo veo muy positivo. Se llama servicios facultativos, ¿no? Sí. Serían los secundarios, sí, para bueno, entendernos. Y obliga también a reordenar todo el sector empresarial local. Quiero decir, todo eso es muy positivo, pero falta abordar el gran problema de la financiación local. Y eso es un problema, insisto, que en nuestro país es histórico, que se arrastra ya no desde hace años, se arrastra desde hace siglos, podríamos decir. ¿Y es positivo, don Luis, también que el Gobierno haya decidido que ningún alcalde o presidente de Diputación cobre más que un ministro? Bueno. Porque hay aquí también, en general, se establece un tope del 0,6% del total del montante de los presupuestos del ayuntamiento para todo el pago de las retribuciones municipales. Se establece una especie de tabla en función de la población y con unos tantos porcientos en relación con lo que cobra un secretario de Estado. Es el sistema. Hombre, es un sistema para intentar introducir racionalidad en los sueldos que cobran los electos locales. Pero yo, vamos, la opinión que tengo yo sobre el tema de los sueldos de los políticos a lo mejor no coincide con la que generalmente se ve hoy en día en los medios de comunicación. Seguramente coincida con la mía, más bien. Yo creo que los políticos que ejercen cargos electos, por supuesto, deben cobrar de manera pública, abierta y transparente de los presupuestos una cantidad digna y suficiente. Porque si no, a lo que nos lleva el andar con estas demagogias de que los políticos cobran mucho y tal, es que al final lo que no cobran de manera abierta lo cobran de manera encubierta. Que es peor. Que es mucho peor. Entonces, yo la opinión que tengo sobre eso, ya digo, no coincide con la que muchas veces se ve en debates, en medios de comunicación y demás. Hay mucha demagogia en ese asunto. Los políticos en España están mal pagados. Sí, sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Es que, insisto en que es preferible que cobren una cantidad razonable, decente, pero de manera pública, abierta y transparente, que todos conozcamos, que no que se les ponga un sueldo teórico y después, de otras maneras, complementen esas retribuciones. Porque además, si no, al final, ¿quién se dedica a la política? ¿Quién se puede dedicar a la política? Pues quien no tiene otra cosa que hacer o que... Quiero decir, eso es una demagogia que no lleva a ninguna parte, a mi modo de ver. Desde luego, y estoy de acuerdo. ¿Más novedades? ¿Eliminación de las mancomunidades? No, bueno, vamos a ver, cuidado. Eliminación de las mancomunidades que no cumplen esos criterios, criterios de sostenibilidad financiera. Efectivamente, sí. No es la eliminación de las mancomunidades en general. Las mancomunidades, si funcionan bien, pueden ser una forma muy positiva de que los municipios asocien sus esfuerzos para prestar servicios. Correcto, pero se les da un plazo, igual que se le va a dar también a las entidades locales menores, pedanías, parroquias, etcétera, y entes adscritos o satélites, en caso de que no puedan demostrar que son sostenibles económicamente, desaparecerán. Sí, eso sí. Pero insisto que el tema de las mancomunidades, que es un tema que en Galicia también ha provocado cierta polémica, debe contemplarse, digamos, en su debida perspectiva. Hay mancomunidades que funcionan bien y que con esta ley en la mano, si se llega a aprobar, no tienen por qué desaparecer. Todos sabemos que también hay mancomunidades que existen sobre el papel, que no hacen nada, que no prestan servicios, ese tipo de entes... Que ni se reúnen. Que ni se reúnen. Entonces ahí, digamos, hay una diversidad de situaciones que también hay que contemplar por separado, claro, no es lo mismo un caso que el otro. En Galicia tenemos muestras de una cosa y de la otra. Y de la otra, como todo. Como algunas España, están prestando servicios fundamentales para una serie de ayuntamientos importantes. Ejemplo, el tema de los residuos, por ejemplo, es una tarea que realizan en muchas zonas mancomunidades y que la realizan muy bien y que no hay por qué poner en cuestión. Por lo que veo, la ley, en la idea que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tenido siempre de que las diputaciones no desaparezcan, insufla más competencias a las diputaciones, las dota de más contenido, diríamos, también haciendo que sean las instituciones provinciales las que se hagan cargo de los servicios públicos de ayuntamientos menores de 5.000 habitantes. De 20.000. De 20.000. Pero en el caso de 5.000 es una absorción total ya de los servicios. Ese es uno de los temas más conflictivos, yo creo, y que más problemas va a dar para su aplicación práctica. Va a dar problemas porque, claro, las diputaciones hasta ahora estaban funcionando como, digamos, unas administraciones locales de segundo grado que se limitaban a ayudar, a asistir a los municipios. Pero ahora, si se aplicase esto, pasarían a prestar directamente servicios a los ciudadanos. Bueno, ya tenemos algún caso, por ejemplo, que siempre ha sido así con las diputaciones,
en el asunto, por ejemplo, del mantenimiento Sí, de la red de carreteras aquí en Galicia, provinciales. que en otras comunidades autónomas no es así. Sí, pero ese es un caso, digamos, muy puntual. El tema es que si se aplicase esta ley tal como está prevista, nos encontraríamos con que muchos municipios menores de 20.000 habitantes pasaría a ser la Diputación la que presta directamente servicios fundamentales, básicos, a los vecinos, como podría ser, pues eso, la recogida de residuos o el abastecimiento de agua. Y claro, ahí hay un problema que ninguno de esos políticos de los que usted ha comentado antes sus declaraciones ha puesto de manifiesto, y es que las diputaciones hoy en día tienen un sistema de elección indirecto, no responden directamente ante los ciudadanos en unas elecciones periódicas. A mí eso me parece un defecto grave de la reforma. Creo que fue Manuel Baltar el que propuso recientemente un debate en el que coincidí con él, que esa elección se convirtiera en directa. Es que debería serlo. Si las diputaciones van a pasar a prestar servicios directamente a los ciudadanos y servicios además, insisto, básicos para la población, tienen que responder directamente ante los ciudadanos en elecciones periódicas. No puede ser, democráticamente es muy difícil de concebir que tengamos a una administración prestando directamente servicios a los vecinos y que los vecinos no puedan exigirles cuentas periódicamente en unas elecciones, más que de manera indirecta a través de los concejales. Pero en cualquier caso, ¿usted es de los que piensan que esta potenciación de las diputaciones es un retroceso o no? Yo no veo que sea un retroceso. O sea, ¿usted es partidario de eliminar las diputaciones, hablando en plata? Pero se lo digo, cuál es mi opinión sobre el tema. Con la estructura municipal que tenemos ahora, con esos 8.116 municipios, 315 en Galicia, las diputaciones son necesarias, a mi modo de ver, precisamente para cubrir las insuficiencias de los municipios. Si fuéramos capaces de abordar una reordenación del mapa municipal y tener municipios mucho mayores, con mucha más capacidad de gestión, entonces sí que cabría discutir la existencia de las diputaciones, a mi modo de ver. Y ese aspecto que usted comentaba antes, que va a establecer la ley, que va a limitar la capacidad de los ayuntamientos porque van a tener que garantizar primero que son capaces de prestar los servicios fundamentales o prioritarios y a partir de ahí ya podrán hacer esos otros servicios secundarios o facultativos. Eso, fíjese, eso para mí es la parte más positiva de la reforma. Establecer una jerarquía, digamos, en las actividades y en los fines municipales. Primero, que presten los servicios mínimos obligatorios y otros servicios obligatorios que la ley les impone. Y una vez que tengan cubierto eso a un coste estándar con sostenibilidad financiera, pues si quieren realizar otras actividades adicionales, prestar otros servicios a los vecinos, pues muy bien, porque tienen posibilidades de hacerlo. Pero esa jerarquización a mí me parece, ya digo, me parece lo más positivo de toda la reforma. Y yo estoy de acuerdo con usted, pero siempre que se establezca la correspondiente reforma también de la ley de financiación local, porque si no siempre van a decir que no pueden prestar ni los prioritarios ni los secundarios, ¿no? Sí. Pero claro, ahí al final volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Si acabamos el análisis, a lo mejor acabamos encontrando que hay municipios que no son capaces de prestar esos servicios mínimos porque por sus dimensiones, por su población, no tienen capacidad de captar los recursos necesarios. Y entonces volvemos, ya digo, es la pescadilla que se muerde la cola, volvemos al tema que siempre queremos eludir, que es el de las fusiones municipales. Perdóneme que se lo diga, pero yo le veo más ventajas que inconvenientes a las fusiones, pero de lejos. Piensa usted también en la materia urbanística, por ejemplo, cómo a veces los ayuntamientos muy pequeños no son capaces de controlar su urbanismo en líneas generales, ni técnicamente, ni políticamente, ni económicamente. Un elemento más que en un ayuntamiento aunado de mayor tamaño sería más fácil que contaran con los profesionales para poder hacerlo, ¿no? No cabe duda, no cabe duda. Lo que ocurre es que ya le digo que el problema de las fusiones municipales, al final, aparte de tener esa vertiente técnica de pros y contras de lo que comentaba yo antes, la vertiente fundamental es una vertiente de tipo política. Y es clarísimo que ahora mismo pues, no hay una voluntad política de asumir los costes que puede suponer el plantear un proceso generalizado de reordenación del mapa municipal, porque evidentemente, bueno, se ha visto muy bien en este caso aquí gallego, el partido del gobierno que, digamos, promueva ese proceso, se va a encontrar con que los partidos de la oposición, y sean cuales sean unos y otros, moverán a la gente para que se oponga, utilizarán eso políticamente, como en España es imposible obtener grandes pactos de Estado para nada, pues al final, y eso es lo que hace imposible que se lleve a cabo ese proceso. Visto lo visto en los últimos años, con los casos de corrupción en ayuntamientos, hay otro punto que me parece positivo del anteproyecto, que es que establece que el interventor municipal, que por cierto potencia su figura, va a pasar a depender funcionalmente de la Administración General del Estado, lo que garantizaría su independencia en su trabajo y evitaría todos estos malos tragos que estamos pasando y viendo en la prensa todos los días, ¿no? Sí, bueno, también otro punto positivo de la reforma es que de alguna forma potencia los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, secretarios, interventores, secretarios, que son una figura muy importante en la administración local, porque es una figura
digamos, profesionalizada, con un sistema de reclutamiento que ahora se hace a nivel autonómico, pero que es un sistema pues muy objetivo, a través de unas oposiciones pues, que se hacen debidamente. Yo he participado en los tribunales de estas oposiciones en alguna ocasión y lo he podido ver de cerca, y son unas escalas de funcionarios con un nivel pues muy alto, muy profesional, que claro, que ahora tienen el problema de que al final acaban dependiendo también un poco, aunque la selección se hace de esa forma, luego acaban dependiendo un poco del alcalde de turno. Claro, en el funcionamiento del día a día. En el funcionamiento del día a día. Pero ellos tienen firma y los proyectos pasan por esa firma, sí, claro. Sí, entonces todo lo que sea reforzar la autonomía y la independencia de este tipo de esta clase de funcionarios en la administración local es fundamental. Uno de los grandes problemas que tiene la administración local y que deriva muchas veces, o de lo que nace en muchos casos de corrupción, es el no contar con una administración profesionalizada. Porque para tener una administración profesionalizada hay que tener una cierta dimensión. Un ayuntamiento muy pequeño no puede tenerla. Y además desentona un poco, si me lo permite, don Luis, esa figura del secretario, del interventor, que es un funcionario de alto nivel, como usted decía, a veces con el nivel político local que tenemos, con el alcalde, con los concejales. Pero es que para eso se crearon esas escalas de funcionarios, precisamente. Pero es difícil que en el funcionamiento del día a día una persona con una alta preparación, con una que no la tiene... Bueno, pero eso es positivo, porque, vamos a ver, electo local, evidentemente puede ser cualquier persona en la que sus vecinos confían, pero el electo local no tiene por qué ser un experto en derecho, ni tener grandes conocimientos. ¿Usted no cree que debería ser experto en algo? Bueno, por lo menos conocer básicamente la administración española. En un sistema democrático los electos no se les puede, digamos, hacer una oposición para que lleguen a serlo. La democracia es así. Otra cosa es que yo pueda considerar conveniente que un político pues tenga que ser una persona que tenga por lo menos una cierta experiencia en la vida privada, una profesión, un oficio, pero eso es otro tema. Pero en un sistema democrático el electo es la persona en la que depositan su confianza a los electores. Por eso necesita una administración profesionalizada que le ponga los límites de lo que legalmente se puede hacer y lo que no se le puede hacer. Y en un ayuntamiento pequeño es muy difícil tener una administración profesionalizada. Los únicos que garantizan esa profesionalidad son precisamente estos funcionarios con habilitación de carácter nacional. Por eso son tan importantes. Muy importantes. Me salgo un momentito del guión para hacer la última pregunta, ya que estábamos hablando de las diputaciones, si hay que suprimirlas, si no, potenciarlas, etcétera. ¿Usted suprimiría el Senado o lo cambiaría? Ya que estamos hablando de una reforma profunda que está viviendo España de su administración en general, ¿no? Se puede hacer cualquiera de las dos cosas. Se puede suprimir el Senado y contar con una sola Cámara, como hay países que funcionan de esa manera sin ningún problema, o se puede tener un Senado más operativo. En los sistemas como el nuestro, descentralizados, de tipo semifederal o cuasi federal, lo normal sería que el Senado pues, fuese una Cámara de representación de las comunidades autónomas, elegida pues, o bien por los gobiernos autonómicos, como no un aparcamiento de políticos a los que los partidos quieren jubilar. No, el sistema español de Senado no tiene ningún sentido. Ya digo, si mantenemos un sistema descentralizado como el que tenemos, lo normal sería tener un Senado como Cámara de representación territorial. Pero eso es otra reforma inviable, es como lo de la reforma del mapa municipal, le digo por qué. Hay dos modelos de senados federales. Uno, que es el americano, donde todos los estados tienen la misma representación. ¿Usted se imagina que aquí se iba a aceptar políticamente que Murcia tuviese la misma representación que Cataluña? No. Y el otro sistema es el alemán. Entre otras cosas porque la Constitución ya establece que hay 3 comunidades que son históricas y otras no. Bueno, pero eso no lo establece la Constitución. No sé un aragonés que pensará sobre eso. Y luego hay otro modelo, que es el alemán, donde los puestos en el Senado se reparten con una cierta proporcionalidad con respecto a la población. Pero entonces Andalucía tendría más representación que el País Vasco o que Cataluña. ¿Y usted cree que eso le van a aceptar? Tampoco. ¿Habría una solución intermedia? No, la reforma del Senado es, en el actual momento político, es absolutamente inasumible. Por eso que le digo. Porque ninguna de esas dos soluciones sería asumible. Entonces es mejor echar el cierre, ¿no? No, es como todo el problema. Porque para sancionar leyes, en fin, ya lo hace el monarca. Sí, pero insisto que en todos los modelos descentralizados como el nuestro, siempre hay una segunda Cámara de representación territorial, siempre. Le digo, el modelo americano, el alemán, cualquiera que mire usted, el sistema federal o parecido, tiene la segunda Cámara. No me da usted muchos argumentos para seguir con ella en un momento de crisis económica como estamos y con el gasto que produce. Bueno, vamos a ver, sí que hay argumentos, claro que hay argumentos. En los sistemas, insisto, de este tipo descentralizado, esa segunda Cámara, para lo que sirve es para integrar en la formación de la voluntad general del país a los entes regionales. Entonces, en lo que son leyes que afectan a las competencias regionales, entonces es una Cámara que lo que hace es contribuir a llegar a acuerdos nacionales, a evitar las fricciones entre Estado y entes regionales,
una cosa que, como sabe usted, aquí está al orden del día. Sí. Es muy importante la labor que hace esa segunda cámara, o esa primera cámara, en realidad, porque es la cámara alta, en los países descentralizados. Fíjese usted lo que puede pasar en Italia, en donde Berlusconi puede hacerse con el Senado y en el Congreso... Pero Italia es más parecida a nosotros, porque en Italia el Senado, más que una segunda cámara de representación regional, es una cámara que duplica la primera. Es como un segundo parlamento. Sí, y tiene más poderes que el Senado español incluso. Es como duplica los poderes de la primera cámara prácticamente. Entonces allí pues el problema puede ser gravísimo, efectivamente, si hay una mayoría distinta en cada una de las cámaras. Bueno, no nos quedamos con el modelo político italiano Por eso, ni de broma, no lo queremos. Y ya veremos a ver si nos quedamos con el estadounidense o con el alemán, francés o el alemán. El alemán es el otro ejemplo. Sí. Don Luis Míguez, ha sido un placer que nos aclarara todos estos aspectos de la ley que viene, del anteproyecto de ley que después se convertirá probablemente en realidad, ya modificado y con las enmiendas que las Cortes introduzcan. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por haberme invitado, ha sido un placer. Muy buenas noches. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros para escuchar a personajes como Luis Míguez en nuestro espacio de entrevistas, que es Nove Acción, este espacio en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves a eso de las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.